La composición es una operación entre dos funciones. Considere la función g y f. La función compuesta de g y f es una función que usa los valores de salida de g como valores de entrada para la función f, creando así una nueva función. La composición de la función f con la función g la vamos a llamar f compuesta de g y se denota por FO de g de x, o lo que es lo mismo, f evaluada en g de x. Veamos el siguiente ejemplo. FO de g evaluada en 6. Estamos evaluando la función f en g de 6. Lo primero es determinar g de 6. Para ello, en el dominio de g, busque el 6. Observe que su imagen es 4, es decir, g de 6 es 4. Ahora, en el dominio de f, buscamos el 4. La imagen de 4 es 5, es decir, f de 4 es 5. Entonces, como f evaluada en g de 6 es 5, se tiene que FO de g de 6 es igual a 5. Siguiendo el mismo razonamiento, se tiene f compuesta de g evaluada en 7 es igual a 5. F compuesta de g evaluada en 9 es igual a 6. Podemos ver que el dominio FO de g lo forman aquellos elementos x del dominio de g, para los cuales, al sustituirlos en la función g, el resultado g de x pertenece al dominio de f. En el ejemplo anterior, el dominio de la composición es el conjunto formado por 6, 7 y 9. El rango de FO de g serán las imágenes de cada elemento del dominio. Para nuestro ejemplo, el rango será el conjunto formado por 5 y 6. Para que la composición FO de g exista, es necesario que el rango de la función g tenga al menos un elemento en común con el dominio de f, es decir, la intersección del rango de g con el dominio de f no puede ser el conjunto vacío.